Buen día, ingeniero. El día de hoy voy a hablar sobre la regresión y correlación lineal simple. El ejercicio que elegí fue el número 1, en donde dice: a 12 alumnos de un centro educativo se les preguntó a qué distancia estaba su residencia del establecimiento, con el fin de estudiar si esta variable estaba relacionada con la media o promedio obtenida en su rendimiento académico. Los datos que nos dieron fueron la distancia en kilómetros y la nota media. Lo que nos piden es que elaboremos un diagrama de dispersión, tracemos la recta de mínimos cuadrados y indiquemos si existe una relación lineal entre las dos variables. El por qué también. Calcular el valor de la ordenada del origen y, por último, calcular el valor de la pendiente. El primer paso para encontrar todos estos datos y valores que nos piden es crear una tabla en la que vamos a primero a especificar el número de alumnos que hay, crear una columna de distancia en donde vamos a escribir todas las distancias que nos dieron, una columna de nota en donde escribiremos las notas y 3 columnas más que son las que se necesitan para llenar los datos que nos piden en las fórmulas siguientes, en donde una es x por y la otra es x al cuadrado y la última y al cuadrado. Una vez escrito los datos de distancia y nota y obtenido el valor de x, que es la distancia, y, que es la nota, en esta columna vamos a multiplicar 0.05 por 8.4, lo que nos da 0.42. Al igual acá, x al cuadrado, entonces vamos a multiplicar dos veces la distancia, 0.05 por 0.05, lo que nos da 0.00125. Al igual, en la última columna de y al cuadrado, y vamos a utilizarlo como la nota, que es la variable dependiente. Y sería 8.4 por 8.4, lo que nos da 70.56. Una vez hemos calculado todos estos valores, vamos a hacer el total de cada una de las columnas, en donde distancia será 14.67, nota será 77.5, x por y será 598.614, 30.269 y y al cuadrado 532.63. Ahora, como primer paso para empezar con las ecuaciones que nos piden, vamos a sacar b. ¿Qué es b? B se saca con el número de la población por la sumatoria de x y y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido la población por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado, de y al cuadrado. Esto, al calcular esto, nos da 0.2746 y la interpretación de esto puede ser por cada kilómetro la nota se modifica en 0.2746. Ahora, como siguiente paso, vamos a realizar el cálculo de A. A lo encontramos como la sumatoria de y menos menos b por la sumatoria de x, dividido n, que es la población. El resultado es 6.1226 y podemos interpretarlo como que es el punto donde cruzan el eje y, como el punto donde cruza el eje y la recta de mínimos cuadrados se encuentra en el lugar 6.1226 del diagrama. Ahora, por último, vamos a calcular y1, y2 y y. Para calcular y1 necesitamos el valor de A, que va a ser 6.1226, más el valor de B, que nos dio 0.2746, por el valor más pequeño de x, que es 0.005. Esto nos da un resultado de 6.1363.
Ahora para calcular y2 son las mismas cantidades a más b, pero ahora va a ser multiplicado por el valor más grande de x, que en este caso es 3, y nos da 6.9464. Por último, para calcular y, vamos a restar el valor de y2, que es 6.9464, menos el valor de y1, que es 6.13633, lo que nos va a dar 0.81007. Esto se puede interpretar como los extremos de la recta de mínimos cuadrados son número 1, el primer vértice lo podemos encontrar en 0.05 y 6.1363 y 3 en el eje X y 6.9464 en el eje Y. Por último, vamos a calcular y a interpretar el coeficiente de correlación o R de Pearson. Esta es la fórmula más grande y utilizaremos todos los datos obtenidos en las fórmulas anteriores. Este se calcula con la n, que es la población, por la sumatoria de x y y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido la raíz de n, que es 12, por la sumatoria de x al cuadrado menos x al cuadrado, menos la sumatoria de x al cuadrado por la raíz de 12, que es n, por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y elevado al cuadrado otra vez. La mejor forma de resolver esta gran fórmula es hacerlo por pasos. Primero vamos a sacar los datos, el resultado de la parte de arriba de la fracción, lo que nos da 46.443. Y después vamos a sacar los resultados de la primera raíz por los resultados de la segunda raíz. En la primera nos da 13.00443.8003 por la segunda raíz, que nos da 19.6293.148. Ahora esto es más fácil de meter a la calculadora y nos da 0.1819 aproximadamente. Esto se puede interpretar como la correlación es baja y positiva con valores de 0.18 en el coeficiente de correlación. Ahora, por último, según mi opinión, o al menos en lo que trabajé esta hoja, yo hice de último el diagrama. Para mí es mucho más fácil hacerlo de último, y para hacerlo vamos a utilizar los resultados que nos dieron en la tabla. En el eje X vamos a colocar la distancia, porque es la variable independiente, y en el eje Y vamos a colocar la nota, que es la variable dependiente. Ahora solo es de encontrar el lugar en donde se encuentra en este diagrama 0.05, que va a ser más o menos por acá, y 8.4, que va a ser más o menos por acá. Así lo vamos a hacer con cada uno de los datos hasta encontrar cada punto. Y ahora que ya hemos resuelto las demás fórmulas, vamos a utilizar y. En la interpretación pusimos estos dos vértices. Estos dos vértices nos van a servir para encontrar la línea de mínimos cuadrados, esa línea recta que se va a crear, y estos 4 puntos nos van a servir para encontrar el punto 1 de X y el de Y. Son 0.05 y 6.1363 el primero, que está más o menos por acá, y el segundo 3 en el eje X y 6.9464 en el Y, que se encuentra más o menos por acá.
Ahora, al haber encontrado estos dos puntos, se traza una línea recta con el fin de unificar los criterios para los cálculos que se deben de utilizar, y también debemos de saber que se utilizan para todos los cálculos los decimales, la mayor cantidad de decimales, y así poder aproximar mejor la respuesta.